Entremos en tema. Está con nosotros el doctor Sergio Aguilar Orozco, vicepresidente de la AC Piensa en Latinoamérica, y vamos a platicar un poco sobre riesgos en el trabajo. Esto es algo que yo creo es muy importante, que no se atiende adecuadamente en las más de las ocasiones y que hay que darle la importancia que tiene. Sergio, bienvenido, me da gusto recibirte esta mañana. Muchísimas gracias, Chuy, con mucho gusto, un saludo a tu audiencia y pues estoy aquí con muchísimo gusto para revisar este importante tema, ahora que la situación económica precisamente en nuestra entidad se ve pues afectada por la situación del petróleo y pues está tratando de salir adelante el Estado con industrias, principalmente a nivel agroindustrias, por ejemplo, con el cultivo de la palma de aceite, etcétera. Sin embargo, lo que son los riesgos de trabajo, pues representa un lastre para lo que son la productividad y la competitividad de las empresas. ¿Por qué razón? Porque cuestan, porque tienen un impacto económico y social. Y fíjate que hice un análisis de las estadísticas del panorama de riesgos de trabajo que publica el Seguro Social a año cerrado, año 2016 en este caso, todavía no se hace la publicación del año pasado, y realmente dentro de todos estos estudios que hace el Seguro Social sobre riesgos de trabajo, resulta que si bien Tabasco tiene una tasa inferior en cuanto al número de casos que se registran de accidentes de trabajo, de accidentes en trayecto y de enfermedades de trabajo profesionales, con respecto a la media nacional, la gravedad de estos en Tabasco supera la media nacional. Y esto es alarmante porque quiere decir que a lo mejor no tenemos la misma cantidad de accidentes que en el promedio nacional, pero en cuanto a gravedad, fíjate tú, por ejemplo, que supera la tasa de lo que son las incapacidades permanentes. ¿Será porque es más riesgoso los trabajos que tenemos en Tabasco que los que pueden haber en otras partes del país, o porque no hay la atención adecuada o las medidas preventivas suficientes? Todo eso, tienes toda la razón. Sí, tiene que ver los riesgos. Por ejemplo, fíjate que de todos estos riesgos de trabajo, el número 1 en Tabasco se lo llevan los accidentes de trayecto. ¿Qué quiere decir esto, Chuy? Que el trabajador cuando sale de su casa al trabajo o regresa del trabajo a su casa se accidenta. Entonces quiere decir que estos accidentes de tránsito en el trayecto pues revelan la primera causa de mortalidad en Tabasco por motivo del trabajo. Pero ese en tránsito es un factor externo, podríamos decir. Sí. Este desplazamiento al trabajo, no estás hablando de que sea precisamente un transporte de la empresa. No exclusivamente de la empresa. La ley del Federal del Trabajo nos indica muy claramente que se considerará riesgo de trabajo también aquel accidente cuando la persona sale de su casa en camino directo a su trabajo y viceversa, independientemente del medio de transporte. Entonces tendríamos que hablar de las carreteras, tendríamos que hablar de la capacitación de los choferes, de los conductores, tendríamos que hablar de la educación vial, en fin, todo este tipo de cosas, ¿no? Es correcto. Entonces eso es, fíjate, en el 2011 sí, fueron defunciones, 15 murieron por trasladarse a su trabajo, pero 11 fueron por accidentes de trabajo. Estas defunciones en Tabasco, pues de personas que fueron a trabajar y sufrieron un accidente dentro de su trabajo y perdieron la vida. Y pues creo que no es lo idóneo que una persona que busca ganarse la vida regrese muerto o regrese con una incapacidad permanente. Y esto es pues lo que hemos visto como resultado de esta estadística que publica el Seguro Social. Pero también, independientemente de los accidentes que son de trayecto, la gravedad de las lesiones es muy alta. Cuando te deja una incapacidad permanente, esta es otra tasa en donde Tabasco está también por encima de la nacional.
una persona que se accidenta o que tiene una enfermedad y que ya no puede recuperar cierta parte de su cuerpo, de su salud, y con una lesión permanente, lamentablemente. Y definitivamente, pues, las enfermedades de trabajo. También muchas veces se habla de accidentes, pero las enfermedades de trabajo, la cual también Tabasco, con un caso que se registró en 2016, hablando de tasa de enfermedades profesionales, supera la tasa nacional. Y lamentablemente, pues también hay una defunción por motivo de esa enfermedad de trabajo. ¿Quiénes son los trabajadores que principalmente se exponen a agentes de riesgo que pueden ser químicos, que pueden ser físicos como el ruido y que generan enfermedades profesionales? Soldadores y oxicorte, trabajadores que laboran en este tipo de puesto de trabajo, se llevan el primer lugar en las enfermedades. Ese grupo de trabajadores en el año 2016 tuvo el primer lugar en enfermedades profesionales. En primer lugar con 392 enfermedades. Este tipo de trabajadores. ¿Qué tipo de enfermedades, Sergio? Primero, el número 1 se lo lleva la hipoacusia. ¿Qué es la hipoacusia? La sordera por el ruido. Entonces, en este caso, ese grupo de trabajadores, 138 casos de hipoacusia o pérdida de la audición. En siguiente lugar, enfermedades de los ojos. Los que trabajan en soldadura, esa radiación que produce la soldadura. ¿No basta con la máscara esta que se pone? En una buena protección sí es efectiva, pero ¿qué está pasando? Tú te preguntas entonces ¿por qué ocurren estos accidentes, estas enfermedades? Pues seguramente hay trabajadores que no se protegen adecuadamente. O no tienen una protección adecuada, no tienen el calibre adecuado, su cristal, ¿no? Su cristal, que se llaman sombras, ¿no? El segundo lugar se lo llaman las enfermedades de los ojos, la neumoconiosis. Tercer lugar, ¿qué es neumoconiosis? Polvo en los pulmones, polvo inorgánico. Esa humo que lleva y que los trabajadores que se dedican a soldar y a hacer oxicorte no se protegen su vía respiratoria, están respirando esas partículas. Y esas partículas se vienen a depositar en los pulmones. Claro, peor que una bocanada de cigarro vaya. Es correcto. Y entonces ahí tenemos en tercer lugar esa enfermedad. Y le siguen las dorsopatías, que es enfermedades de la columna vertebral, por las posturas que adoptan muchas veces estos trabajadores. Yo me imagino que así podríamos ir mencionando actividades y más actividades en las que se notan estos riesgos de trabajo, y estas no solo riesgos, sino se constatan que los trabajadores caen en enfermedades diversas por no haber una buena prevención. ¿Qué es lo que ustedes proponen al respecto, Sergio? Mira, Chuy, algo que es también muy claro en nuestro país es que no tenemos la suficiente cantidad de profesionistas certificados para ayudarles a los empresarios a prevenir este tipo de riesgos. Sí. No existen. Por citarte algo, a nivel nacional, el Consejo Nacional Mexicano de Medicina del Trabajo, que es la especialidad médica que forma médicos especializados para atender este tipo de situaciones, hay 2,000 a nivel nacional. Y estos médicos, compañeros de especialidad de tu servidor, pues están generalmente en el norte, occidente del país. ¿Tú eres especialista, en medicina del trabajo? Soy médico certificado, especialista en medicina del trabajo. Y somos pocos. De esos médicos, 2,000 que te hablo, la gran mayoría trabajan en el Seguro Social, en Pemex. Por ejemplo, aquí en Tabasco yo conozco 2 compañeros certificados médicos, pero trabajan para Pemex. Entonces la industria privada realmente tiene muy poco de dónde echar mano de este tipo de profesionistas. Otros son los ergonomistas, que a nivel nacional certificados tenemos 47. Órale. ¿Y por qué hago énfasis en que estén certificados? Porque finalmente también para cubrir lo que pide la ley, pues hay muchas personas que contratan, por ejemplo, médicos que son médicos generales
y con eso cumplen con lo que dice la ley. Sin embargo, yo siendo médico egresado en principio, cuando nos educan a los médicos en una facultad de medicina, nos enseñan a curar enfermedades. ¿Y qué es lo que pasa en una empresa? Que no se trata que yo ponga un consultorio para atender enfermos en una empresa. O cada uno de los que va cayendo por alguna cosa, sino de prevenirla, me imagino. Sino el conocimiento que se tiene de la medicina del trabajo es conocer los riesgos precisamente de lo que estamos hablando, de las enfermedades profesionales, los riesgos de ruido, el riesgo de los polvos, de los agentes tóxicos, de las posturas con la ergonomía. Es decir, hay otra serie de disciplinas que nos ayudan a prepararnos para prevenir. Entonces, la función principal de un profesional de la salud en el trabajo es evitar que ocurran estos accidentes. Déjame decirte también que recientemente el término accidente para la Academia Nacional de Medicina ya cambió. Ahora se le llaman lesiones no intencionales. ¿Qué quiere decir este cambio de paradigma? Que realmente el término accidente, que se atribuye muchas veces a cuestiones que uno no puede controlar, el criterio actual es: todos se pueden prevenir. No tendría por qué haber ni accidentes ni enfermedades en el trabajo. Sabemos que hay riesgos, sí, pero los riesgos se controlan. Entonces, lo primero que tenemos que hacer con los riesgos en un proceso de trabajo, cualquiera que este sea, se tiene que identificar esos peligros, en dónde están, quiénes son los trabajadores que se exponen y qué vamos a hacer para poder evitar la exposición o controlar esta exposición para que no llegue a límites peligrosos y que se estén generando o accidentes o enfermedades. ¿Y ustedes tienen qué propuesta en particular al respecto? Sí, Chuy, mira, yo encabezo ahorita en lo que es la región sur a Pienso en Latinoamérica. Pienso en Latinoamérica es una organización, una asociación civil académica que agrupa a cerca de 500 ya asociados, que no solamente están en México, están en diversos países de Latinoamérica. Estos investigadores en salud ocupacional tienen niveles de maestría y doctorado, y lo que hace Pienso es a llegar a las diferentes ciudades en donde no llega precisamente la oferta académica, para que en un momento dado formemos este tipo de profesionales. Esta oferta académica que hoy vengo a compartir con ustedes es una maestría en gestión de riesgos laborales. Entonces, estamos convencidos que la única manera de poder combatir este lastre que son los riesgos de trabajo es a través de la formación de recurso humano especializado. Y en ese sentido vengo a compartir con tu auditorio esta convocatoria que hacemos para que aquí en Villahermosa iniciemos una maestría en gestión de riesgos laborales. ¿Para cuándo la tienen programada? De acuerdo al calendario de la Secretaría de Educación Pública, iniciaría las clases el 9 de marzo, de tal suerte que... ¿Y la convocatoria es para doctores, para médicos, o es más amplia? Es más amplia, porque finalmente el campo de la salud en el trabajo es multi e interdisciplinario. Esto está dirigido prácticamente, principalmente a las personas que son responsables de la seguridad y salud en el trabajo de las empresas. Aquellos que ocupan un cargo como gerente de seguridad, de salud y protección ambiental. En Pemex se exige mucho el responsable de SCPA, enfermeras, administradores. ¿Por qué? Porque finalmente es un equipo multidisciplinario. Tengo que ir a la pausa, Sergio. Sí. Nada más, antes de irnos, dime, ¿cuánto tiempo es la maestría? ¿Cuánto dura? Son 2 años. ¿Son 2 años? 2 años. ¿Qué días y en qué horarios la impartiría? Esto es muy interesante porque el modelo que tiene la maestría es semipresencial. Es una vez al mes, un fin de semana, para cada cátedra o tema, iniciando el viernes por la tarde y terminando todo el sábado se trabaja, y terminamos el domingo
a mediodías. Es una fin de tarde y semana un fin de semana. Al mes. Al mes. Durante 2 años. Así es. Puede seguir trabajando la persona y atendiendo esto, ¿verdad? Esta maestría que le puede dar muy buenos dividendos, ya sea por el trabajo, ¿verdad? Y por la capacidad que puede esta persona obtener al tener esta maestría. Es correcto. ¿Dónde los informes? Bueno, Chuy, les voy a dar un teléfono. El teléfono celular de tu servidor es 993-198-4593 y proporciono un correo electrónico. Es pienso @gmail.com. Ese es el correo electrónico. Entonces 9931-98-4593 el número de celular, y la dirección en correo electrónico es pienso@gmail.com. Hay todos los informes. Es correcto, con su servidor. Y pues la idea es mencionar también que tenemos un cupo limitado a máximo de 15 personas. Máximo 15 personas. 15 personas. Entonces hay que apurarse. Hay que apurarse. Estamos abiertas las inscripciones en este momento. Ya les informaré qué requisitos se necesitan para presentar. Ahí al hablar por teléfono o al recurrir al correo electrónico. Es correcto. Muy bien, Sergio, pues yo te agradezco mucho, te deseo mucho suerte y éxito, y este es un tema que yo creo que no hay que dejarlo, hay que siempre estar ahí porque se trata de nuestros trabajadores y estos, bueno, deben de estar a salvo de cualquier situación que pueda ir en contra de su salud. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Chuy, por la oportunidad. El doctor Sergio Aguilar Orozco, vicepresidente de la AC Pienso en Latinoamérica, que hoy propone esta maestría que creo es más que interesante. Son las 9:17 y vamos a regresar con más información que tiene que ver por la política. Darwin González Ballina llama a los perredistas a defender el gobierno de Núñez. Ya iremos para allá. Era el problema de todos los años de estas inundaciones.